Hola, mi nombre es Ana Cristina Olvera y desde todas las latitudes de la región les doy la bienvenida a nuestro punto de encuentro en el arte y el conocimiento, el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC, el espacio informativo de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Acompáñenme en este recorrido de 30 minutos a descubrir lo que se produce, se investiga y se crea cerca de ti. En 2013, el multimillonario y emprendedor tecnológico Elon Musk, fundador de las empresas SpaceX y Tesla, lanzó la idea del Hyperloop, un vehículo basado en cápsulas flotantes que se desplazarían a 1.200 km por hora, casi la velocidad del sonido, por el interior de tubos fijados en la Tierra. Desde entonces, varias empresas y emprendedores se han dado la tarea de hacerlo una realidad y cada vez se acercan más a la meta. El mundo demanda y produce cada vez más plásticos que en su mayoría terminan en ríos, lagos y en el océano. Con el tiempo estos artículos tienden a degradarse y a desprender partículas más pequeñas llamadas microplásticos, que son todas aquellas de un tamaño menor a 5 milímetros. Análisis de agua y sedimentos en todo el mundo revelan que estos microplásticos se han extendido masivamente por los ecosistemas marinos y el agua dulce, así como en los suelos. Este joven estudiante busca que no estén presentes en el agua que bebemos. Con tan solo 15 años, este joven villanovense ha dejado huella en la Universidad de Extremadura sin haberla pisado aún al ganar el premio Investigar en Ciencias. Lo hice cuando iba a cuarto de la ESO, hace ya medio año aproximadamente, y el trabajo se había tenido que cancelar por la pandemia, pero ahora ha vuelto, siguieron con el concurso y ha sido una sorpresa para mí. Su trabajo, basado en la extracción de microplásticos del agua de los mares, demuestra la eficiencia de varios métodos para su eliminación, un gran descubrimiento con mucho trabajo detrás. Los métodos que probé son filtrado, decantación e imantación. Y con muchas pruebas y trabajo y instrumentos profesionales, pues conseguí unos resultados bastante interesantes. Una vez realizadas las pruebas, comprobó a través de un microscopio la efectividad de los métodos y analizó los resultados con un programa informático de la UX, donde advirtió un hecho sorprendente. Se han hecho varios estudios, en concreto uno de Nueva York, que demostró que había partículas de microplástico en el agua que bebemos, entonces es fundamental encontrar un método para quitarlas. Método que Jesús ha logrado encontrar tras semanas de investigación y que supone una gran aportación a la ciencia, haciéndolo digno merecedor de este premio. Los elefantes son importantes ingenieros de los ecosistemas. Crean caminos a través de los densos bosques que habitan, permitiendo así que otras especies transiten. Muchas especies de árboles en los bosques de África y de Asia dependen de las semillas que pasan a través del tracto digestivo de un elefante antes de poder germinar. Y por si fuera poco, la pisada de un elefante al llenarse de agua puede permitir que se desarrolle un microecosistema, convirtiéndose en el hogar de renacuajos y otros organismos. Es por eso que la siguiente noticia resulta realmente alarmante. Muertos en condiciones misteriosas. Al menos 275 elefantes fallecieron en el delta del Okavango, en el norte de Botsuana, una región muy popular entre los turistas.
Las autoridades indicaron que recibieron un informe sobre la muerte de unos 350 paquidermos, pero que pudieron confirmar el deceso de 275. Según Parques Nacionales de Botsuana, la causa de su muerte está siendo determinada. El anthrax está excluido. Tampoco se sospecha de los cazadores furtivos, ya que los animales fueron encontrados con sus colmillos. El Ministerio de Medio Ambiente indicó que se están analizando muestras de los restos de los animales en 3 laboratorios de Zimbabue, Sudáfrica y Canadá. Según un informe de la ONG Elefantes Sin Fronteras del 19 de junio y difundido esta semana, 356 elefantes habrían muerto en el delta del Okavango. La organización estima que los decesos de alrededor de 70% de ellos remontan a aproximadamente un mes. El resto habría fallecido recientemente. La ONG añadió que varios elefantes vivos fueron observados muy débiles, algunos desorientados y con dificultades para moverse. Botsuana alberga alrededor de 130.000 elefantes en libertad, un tercio de la población de paquidermos de África. La presencia de basura orgánica en los vertederos tiene efectos muy negativos en el medio ambiente, tales como emisiones de metano, que es un importante gas de efecto invernadero, contaminación de acuíferos por lixiviación y olores en las zonas habitadas próximas, por lo que su aprovechamiento, sobre todo en las grandes industrias agrícolas, se vuelve cada vez más importante. Veamos lo que sucede con la almendra. Esta cooperativa agrícola tiene 550 socios. Entre otros productos, el año pasado procesó 4 millones de kilos de almendras, pero una vez descascarilladas, la cifra es sensiblemente diferente. El 25%, algo más de 1 millón, que es la almendra. Esa pepita de almendra es la que luego pues, se lleva, se hacen turrones, se puede elaborar productos de belleza, la cocina se utiliza. Y luego tenemos la parte de la cáscara, que es el 75%, que normalmente se utiliza como biomasa. Científicos de un proyecto de investigación europeo tienen ahora planes más ambiciosos para todas estas cáscaras de almendras. En este laboratorio químico, cáscaras de almendras, pero también restos de brécol, limón y granada, son procesados para obtener aditivos naturales con aplicaciones industriales. Microondas, productos químicos y nanoarcillas ayudan a obtener el máximo potencial de cada producto. Del limón podemos sacar un colorante de tipo amarillo y también un aceite esencial con aroma de limón que puede aportar fragancia y también carácter antimicrobiano. De la granada, porque también tiene unas características que podemos obtener, pues también un aditivo antimicrobiano y una gama de colores muy amplia que podemos ir desde rojo a azul, cambiando una serie de condiciones en el laboratorio. En el caso del brócoli, porque tenemos un colorante también de tipo verde, que también es bastante llamativo. Y en el caso de la cáscara de almendra, porque esta cáscara molida y adicionada a bioplásticos puede proporcionar un aspecto, una textura de tipo como madera. Los aditivos naturales son luego mezclados a bioplásticos hechos con almidón de maíz. Sucesivos procedimientos mecánicos a altas temperaturas, baños de agua y bobinados convierten la mezcla en un hilo que puede ser utilizado para construir las partes de los coches deseadas con impresoras 3D y con ciertas propiedades. Al menos mantener o superar las propiedades mecánicas y térmicas, es decir, resistencia a temperatura y a los golpes, de los nuevos materiales que desarrollemos con respecto a materiales convencionales que se puedan estar utilizando ahora mismo en impresión 3D o para la misma aplicación. Y además queremos conseguir mejorar, por un lado, darle propiedades antibactericidas. Por otro lado, también estamos intentando conseguir fragancias personalizadas. ¿Ves? Aquí tenemos el prototipo del salpicadero que lo hemos hecho en limón de la cáscara, limón fragancia y 2 tipos distintos de granada. Aquí la textura es un poquito distinta por el soporte y aquí tenemos otra de las piezas que hicimos con cáscara de almendra, que ha salido muy bien, con una textura muy distinta a los demás. Lo que haríamos es escalar lo que hemos probado a nivel de laboratorio a un nivel semi-industrial. Y eso son aproximadamente 4 o 5 años, por lo que en 4 o 5 años podríamos decir que podría estar en el mercado.
El pasado mes de julio, The Lancet publicaba un informe firmado por el investigador Emmanuel Goldman, en el cual indicaba que la posibilidad de transmisión de la COVID-19 a través de superficies es muy pequeña en la vida real. A pesar de esto, reconoce que son precauciones razonables la desinfección periódica de las superficies y el uso de guantes, especialmente en los hospitales. Pero este joven en Praga quiso poner su granito de arena para tratar de contener este tipo de contagio en su ciudad. Durante algo más de un año, el estudiante checo Jan Faltus se ha encargado de limpiar el centro de la ciudad de Praga, eliminando la basura y borrando los grafitis, pero ahora, armado con una botella de desinfectante, ha puesto su mirada en la COVID-19. Cuando las cifras de contagios llegaron a los 15.000 diarios, pensé que no me quedaría en casa y que trataría de ayudar. No soy médico ni sanitario, pero ayudaré gracias a mi iniciativa. Compré un desinfectante y fui a limpiar los lugares más concurridos, lugares que tocan cientos de personas todos los días. Y poco a poco se suman muchas personas que siguen mi iniciativa en Instagram. Faltus comenzó su proyecto Better City en octubre del año pasado y sus hazañas atrajeron una lista cada vez mayor de seguidores en las redes sociales e inspiraron a otros a involucrarse también en la limpieza de calles. La segunda ola de coronavirus ha impactado duramente en la República Checa, que ahora tiene una de las tasas de contagios más altas de la Unión Europea. Un día normal se puede ver a Faltus por la ciudad limpiando los pasamanos de las escaleras mecánicas, los bancos del parque, botones de los pasos de peatones y los parquímetros. Este proyecto que desarrolla en su tiempo libre lo financia gracias a las donaciones de sus seguidores online. Estás viendo el noticiero científico y cultural iberoamericano. Síguenos en las redes sociales. Somos @NSC Iberoamérica en YouTube, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. Te invito a que me acompañes en cada episodio de Ciencia para Niños. ¿Cómo funciona la electricidad? ¿Qué es el universo? ¿Qué pasó con el antiguo Egipto? ¿Qué es el ADN? Conoce desde la historia de los mayas hasta el descubrimiento de la física y la realidad virtual. Yo soy Andrea Zapata y no te pierdas Ciencia para Niños, solo por TV Watt. Las conversaciones con los universitarios más destacados, detalles de sus trayectorias, proyectos, ideas, estrategias y planes de trabajo. Soy Raúl Teja y te invito a que seas testigo de los diálogos universitarios. No te pierdas este programa solo por TV Watt. Conozca la información detallada de las últimas noticias en la Universidad Autónoma de Tamaulipas en Watt Informa, el noticiario de los universitarios. Con transmisiones en todo Tamaulipas y en el Valle de Texas. Ubica el horario de tu localidad. No se lo pierda, esto es Watt Informa. Es difícil determinar cuántas especies de dinosaurios existieron realmente. Según los paleontólogos, se ha podido identificar alrededor de 1000 especies, pero lo cierto es que queda mucho por descubrir. Pero ¿cómo es que sabemos cuál era su aspecto? Curiosamente nos lo explica. Hemos visto dinosaurios representados en innumerables películas y dibujos animados, pero si solo nos hemos encontrado huesos y otros restos fósiles, ¿cómo sabemos qué apariencia tenían los dinosaurios? Los humanos han encontrado fósiles desde hace mucho. Por ejemplo, manuscritos chinos de hace 2000 años describen huesos de dragones, y en Inglaterra, en 1670, el reverendo Plot registró un trozo de fémur que pensó que pertenecía a un gigante como los que describe la Biblia.
Los primeros fósiles descritos por la ciencia moderna fueron un diente y una espina enorme encontrados por Gideon Mantell y Richard Owen. Les parecieron similares a los de las iguanas, así que al animal le pusieron iguanodonte. Junto con el ser descubierto por Plott, ahora nombrado megalosaurio, y el ilaeosaurio, formaron un nuevo grupo, los dinosaurios. Desde el principio, los artistas tuvieron dificultades para representar animales que nunca habían visto. Se tenían que basar en algo conocido para dibujarlos. Incluso antes, cuando a los europeos les llegaban noticias de seres extraños como los elefantes, cocodrilos o dromedarios, las ilustraciones difícilmente correspondían con la realidad. Por eso, en esa época, los dibujos de dinosaurios bípedos con cola larga, como el tiranosaurio, tienen una postura similar a la de los canguros. Y como tienen similitudes con los reptiles actuales, imaginarlos con escamas parecía lo más adecuado. Lo cierto es que los dinosaurios ahora los comprendemos como el grupo de animales que incluye a las aves. ¡Ah! Es KB, del canal Pensemos en Dinosaurios. Cuando se descubren algunos fósiles, como el del Deinonychus, resulta evidente que si los huesos de la cadera se colocan en una postura más parecida a la de las aves, los huesos se embonan mucho mejor. El favorito de todos, el tiranosaurio, pasó de verse como un canguro a tener esta postura más horizontal. Eso es porque las aves son dinosaurios. Bueno, dinosaurio chico, cierta se da al pobre animal si hay poco pasto. Pero eso sí, dinosaurio fino, sin hueso y con una pluma primorosa. Los avances de la ciencia actual, como los estudios filogenéticos y la cladística, que estudia y organiza los organismos de acuerdo con sus relaciones evolutivas, permiten saber qué especies estaban más emparentadas con qué otras. Así, aunque se tengan pocos restos de una especie, se pueden usar los rasgos que se conocen de especies cercanas para completar el rompecabezas y crear representaciones más acertadas. Por ejemplo, gracias al descubrimiento del Culindadromeus, o sea mi especie, ahora sabemos que la mayoría de los dinosaurios podrían haber tenido plumas además de escamas. Quienes se dedican a representar dinosaurios se llaman paleoartistas. Suelen basarse en los esqueletos encontrados y, usando todos los datos conocidos, reconstruyen la imagen del animal añadiendo músculos, piel, plumas y colores. Estamos ante el caso de lo que no saben lo inventan. Por eso los dinosaurios se suelen ver aterradores. Si un artista del futuro encontrara el esqueleto de un gato y lo reconstruyera sin saber que tenía grasa y pelo, en vez de una bolita de ternura posiblemente obtendría una criatura espantosa. En el caso de los dinosaurios suelen faltarnos muchos de estos datos. Pero en los últimos años han surgido fósiles muy completos, como los del edmontosaurio, que dejó impresiones de su piel en el barro que muestran claramente la piel escamosa, o el brachiolofosaurio, que incluso dejó impresa la forma de sus músculos. O el citacosaurio, que dejó un fósil tan completo que se le ha llamado una momia. Ha permitido hacer la representación más íntegra que se conoce hasta ahora de un dinosaurio. Gracias al fósil se ha podido saber hasta la textura y el color de su piel. Y no olvidemos la gran cantidad de dinosaurios emplumados encontrados en China. Quizá nunca sabremos con total exactitud cómo era cada uno de los dinosaurios, pero cada vez sabemos más. Sobre todo si siguen habiendo descubrimientos emocionantes, como el fósil de un nodosaurio que se descubrió en Canadá en el 2011. No es un esqueleto, sino una muestra completa del animal con su cuerpo acorazado. Curiosamente. En el 2017, los editores de los populares diccionarios de Oxford destacaron como palabra del año a la frase fake news, noticias falsas en español, pues su uso, según los expertos, aumentó en un 365%. Esta hace referencia a la gran cantidad de bulos que circulan por las redes y por los discursos de personalidades públicas. Pero el arte del engaño en la historia y la política es mucho más antiguo que esta pegajosa frase. La Casa de la Historia Europea acoge desde este sábado una exposición que hace un recorrido cronológico por el viejo continente desde el prisma de las falsificaciones y las imitaciones. Muestra a través de más de 200 piezas la existencia de bulos desde la antigüedad hasta la crisis de la COVID-19. La exposición, que lleva por nombre Fake for Real, falso por real, tiene como punto de partida una pared de espejos en la que se refleja un caballo de Troya que progresivamente muta a un código que representa
un virus informático, un troyano. Este paralelismo histórico muestra el leitmotiv de la exposición, las falsificaciones que alguna vez formaron parte del devenir de la humanidad y que unen el pasado con el presente y el futuro. Lo que quiere demostrar es que el pensamiento crítico también históricamente ha sabido sacar a la luz las verdades respecto de estos falsos históricos. Desde la antigüedad hasta nuestros días, siempre a veces ha tardado bastante tiempo en salir a la luz, incluso siglos en salir a la luz la verdad respecto a una historia, pero que al final el pensamiento crítico es el que ha vencido. Entonces también es muy relevante para nosotros que nuestro público pueda adquirir los mecanismos y las pautas para descubrir y para tener pensamiento crítico, ¿no? Para descubrir cuál es la verdad detrás de cada anuncio o cada historia. Dividida en 6 partes cronológicas y temáticas, esta exposición, que también ha sufrido los daños colaterales del coronavirus, pues hay piezas que aún no han podido llegar debido a la escasez de personal en los museos, pretende mostrar los puntos de vista de toda Europa de este a oeste y de norte a sur, con el objetivo de aportar otro punto de vista a la historia del continente. El penacho de Moctezuma, un abanico de plumas de quetzal y oro que se conserva en el Museo Antropológico de Viena, es objeto de polémica ante la petición del Gobierno de México a las autoridades de Austria de prestarlo para las conmemoraciones del 2021. Mientras tanto, permanece en ese museo, en donde también se presenta una especial exhibición sobre los aztecas. Dioses y guerreros, códices y objetos cotidianos forman parte de la nueva exposición del Museo Etnográfico de Viena, dedicada a los aztecas. La muestra ofrece un viaje hacia el corazón más íntimo de la cultura mexica, desde los aspectos generales de su civilización hasta las complejidades de su sistema de creencias y su cosmovisión. De las más de 200 piezas expuestas, cerca de la mitad provienen del Museo del Templo Mayor y del Museo Nacional de Antropología de México. Este mismo museo vienés custodia el penacho de Moctezuma, una pieza de plumas de quetzal que la leyenda cuenta fue regalada por el tlatoani azteca a Hernán Cortés. Sin embargo, el objeto no puede formar parte de la muestra porque su frágil estado hace imposible transportarlo hasta la planta baja. Al respecto, Christian Schickelgruber, director del museo, asegura en entrevista que en realidad el penacho no perteneció a Moctezuma. We know it. It definitely was not Montezuma's headdress. It was the headdress of a priest. So we know it from the codices that Montezuma himself has never worn a headdress like this. And the controversy is quite an old one. La muestra estará abierta hasta abril de 2021. Después viajará a Holanda. El 21 de julio de 1899 nació Ernest Hemingway, uno de los escritores estadounidenses más reconocidos de la historia, un hombre cuya vida aventurera y llena de excesos influyó profundamente en su producción literaria, que le valió ganar el Premio Nobel en 1954. Pero no solo su legado cultural atrae la atención de las personas, sino también los peculiares habitantes que dejó en su casa en Florida.
Gracias por habernos acompañado en este viaje informativo del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC. Este espacio de encuentro no sería posible sin la colaboración y las plataformas de los socios de AT y las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua, Notimex, Euronews y La Noche Welle. Si quieren saber más, podemos estar comunicados a través de la web en noticiasnsc.com y las redes sociales. Nos encuentran como @NSC Iberoamérica en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Yo soy Ana Cristina Olvera y los espero en una próxima emisión.